Oración por este tiempo y empezamos de una vez. Padre bueno, Señor, te damos gracias porque tú nos ayudas, Padre, en nuestras vicisitudes, en nuestros problemas, en nuestras inquietudes, en nuestra vida completa, como hijos tuyos, nos sostienes, nos guías. Y Señor, tú has prometido tu presencia especial en este tu día en el cual tu iglesia se reúne para adorar y glorificar tu nombre, Padre. Queremos suplicar tu presencia, queremos suplicar tu asistencia a nuestra mente, a nuestro corazón. Guíanos, trae convicciones a nuestras vidas, que nuestro corazón pueda enternecerse al escuchar tu palabra y ver lo que tú tienes que enseñarnos en la mañana de hoy. Sé tú con nosotros, sé tú con tu pueblo, guíanos en tu santo nombre. Amén. Nos encontramos en una serie actualmente que es netamente doctrinal, donde uno de los propósitos principales, aunque no el único propósito, es traer argumento tras argumentos bíblicos del por qué nosotros creemos lo que creemos y somos lo que somos. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Por eso fue mi intención, ya no lo es, fue mi intención que al tratar de arrancar este tema, no lo hiciese con el mismo énfasis de traer argumento tras argumento, por ejemplo, del por qué nosotros creemos que el día del Señor la iglesia debe reunirse. Y vamos a empezar a hablar de ese tema en el día de hoy. ¿Por qué la iglesia debe reunirse en día domingo y ningún otro día en la semana de manera especial? Ahora, el cambio de ese énfasis, que no lo vamos a hacer entonces como lo hemos venido haciendo hasta ahora, se debe básicamente a dos razones. En primer lugar, yo creo que así como es el deseo de algunos de mis hermanos y el mío en este momento, mientras Dios me permite exponer su palabra, es poder ser un canal de instrucción y de motivación para que ustedes puedan abrir los ojos de la fe y ver lo deleitoso que es congregarse los hermanos juntos en armonía en el día que Dios lo ha señalado. Guardar un día de cada 7 para la adoración a Dios. Y si yo quiero que ese propósito prevalezca y esté allí, yo debo en ese sentido cambiar un poco el énfasis, que es apologético de la serie. Ahora, en segundo lugar, la segunda razón de este cambio de énfasis que me llevó a mí a cambiarlo, es que yo creo que al final es más beneficioso atender una necesidad actual, no solamente mirando la necesidad actual, sino también mirando el futuro. Porque nosotros nos estamos concentrando en una situación muy particular, en una etapa de nuestra iglesia muy particular en este momento, pero no quiero que nos quedemos así mirándonos, sino que también miremos el futuro, la siguiente generación. Por eso yo, a partir de ahora, públicamente, ¿verdad?, manifiesto la carga que yo he tenido desde hace un buen tiempo ya por la próxima generación en nuestra iglesia. Y no solamente por nuestra iglesia, sino también por los creyentes que Dios levantará en esta nación, en Venezuela. Pero particularmente por los hijos que están en medio nuestro, por esos pequeños que nosotros vemos correr domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, por los pasillos de nuestra congregación, en este local. Porque yo me pregunto si el ejemplo que nosotros estamos dando como padres a nuestros hijos está siendo lo suficientemente eficaz para transmitir la verdad de las Escrituras de tal manera que puedan causar el efecto que nosotros esperamos que cause. Usted escucha seguro a cualquier padre de nuestra iglesia y le pregunta si desea que su hijo sea salvado por Dios y sea un buen cristiano, y téngalo por seguro que lo más probable es que le diga que sí, que anhela que su hijo y su hija se conduzcan en los caminos de Dios. Eso es algo que seguramente le va a responder. Pero me temo que nosotros no estamos dando el mejor ejemplo para que eso se lleve a cabo, y de allí mi carga. Y aunque nosotros tendremos que considerar, inevitablemente tendremos que hacerlo, argumentos bíblicos, argumentos teológicos del por qué nosotros entendemos que la iglesia de Cristo debe reunirse en el día domingo, nuestro énfasis va a ser más devocional que apologético. Por esa razón, mi intención nuevamente es motivar a cada uno de los creyentes que están en medio nuestro, sean padres, sean solteros, sean miembros, sean asistentes a nuestra iglesia por este tiempo que están asistiendo,
que puedan crecer en el amor a Dios de tal manera que puedan ver entonces con los ojos de la fe los medios de gracia que Dios ha dispuesto, los cuales nosotros podemos apropiarnos para amarle mucho más a Él. Y uno de esos medios de gracia que Él ha dispuesto es su iglesia, el congregar los hermanos juntos en armonía. Siempre es importante comenzar por el principio, ¿verdad? En todo lugar, cuando nosotros aprendemos cualquier tipo de cosa, siempre es bueno ir al principio. Así que le pido, sin más preámbulo, que vaya conmigo y me acompañe en sus copias de la Biblia en español al libro de Génesis, capítulo 1. Es importante que nosotros veamos esta doctrina, y casualmente hoy estábamos cerrando esto, ¿verdad?, en el contexto teológico y en el contexto histórico en el cual es pronunciada y establecida por el mismo Dios. Si nosotros perdemos de vista el propósito original, la intención de Dios para con la humanidad de establecer un día de reposo, si no tenemos eso claro, vamos a perdernos en el camino, finalmente. Vamos a Génesis, capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, y os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en la que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que todo, ¿verdad?, lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues entonces acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho la creación. Mira el versículo 15 del capítulo 2. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Creo que esta narrativa es una narrativa que a primera vista parece sencilla. Nosotros encontramos en esta narración que acabamos de leer del Génesis enseñanzas fundamentales y básicas acerca de la naturaleza y el propósito por el cual Dios creó al hombre y Dios hizo la creación también. Lo primero que encontramos aquí es que Dios hizo al hombre ¿a qué? A su imagen y semejanza. Y los niños que están aquí, ¿verdad? Síganme. Porque ¿qué significa que el hombre es hecho a la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa eso? Porque eso es lo que dice el texto que acabamos de leer, uno de los textos que acabamos de leer. Bueno, mis queridos niños, lo que eso significa es que en algunos aspectos los seres humanos nos parecemos a Dios, que fue quien nos hizo. Por ejemplo, hay un sentido en que tú como niño te pareces o a tu papá, o a tu mamá, o a tu abuelo, porque vienes de allí. Tu anatomía, tu genética tiene rasgos distintivos que te hacen parecer a tu papá o a tu mamá. Bueno, lo mismo pasa entre nosotros y Dios. Al igual que Dios, nosotros tenemos intelecto. Tenemos una voluntad racional.
que se mueve, que camina. Nosotros no actuamos simplemente por impulso, por intuición, o no deberíamos, ¿verdad? Nosotros debemos razonar y conforme a esa razón, a ese entendimiento, nosotros nos movemos y hacemos algo o dejamos de hacer algo. Nosotros tenemos sentimientos. Dios tiene sentimientos. Nosotros tenemos conciencia de sí mismo, de que existimos, de que somos algo. Dios también de la misma manera tiene conciencia. Nosotros tenemos una capacidad moral para distinguir lo bueno de lo malo. En todos esos aspectos nosotros reflejamos la imagen de Dios. Ahora, hay aspectos en que no puede suceder. Dios, por ejemplo, es todopoderoso. Nosotros no somos todopoderosos, ¿verdad? Algunos de nosotros quisiéramos, ¿verdad? Para acabar ciertas cosas. Pero nuestro Dios es todopoderoso y nosotros no lo somos. En ese sentido, nosotros no podemos reflejar ese carácter o esa cualidad, ese atributo de Dios. Igual que Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, todo lo sabe. Nosotros no lo sabemos todo. Pero hay rasgos característicos como estos que nosotros sí reflejamos a nuestro Dios. Pero el hecho de haber sido creados, mis hermanos, a la imagen de Dios, también significa entonces que el propósito primario de nuestra existencia como seres humanos es reflejar la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y yo sé, mis hermanos, que el texto de Génesis que acabamos de leer no nos lo dice explícitamente, de que fuimos creados para la gloria de Dios. Eso está incluido en el hecho de haber sido creados a su imagen. Por ejemplo, cuando los que son padres, ¿verdad? Van a entender. Cuando su hijo hace algo que es demasiado bueno en eso que él hace, y usted se encuentra por ahí un buen amigo suyo que ve a su hijo haciendo eso que él hace muy bien, esa persona probablemente le dirá, wow, de tal palo tal astilla. Y uno dice, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un sentido en que, aunque está alabando al niño por lo que está haciendo, hay un sentido en que indirectamente está reconociendo la habilidad, la cualidad que ese padre tiene también. Y en ese sentido lo está alabando. Lo que está diciendo es que, mira, tu hijo se parece tanto a ti en esto, que lo hace tan bien o mejor que tú. Y uno a eso lo llena, ¿verdad?, de satisfacción. Bueno, de la misma manera, el hombre fue creado originalmente con el propósito de provocar en la creación y en los demás hombres una admiración por Dios, al reflejar las capacidades y los rasgos característicos en el cual nosotros como seres humanos nos parecemos a Dios. Si el pecado no hubiese entrado en el mundo, todos habríamos reflejado ese carácter de Dios perfectamente en nuestras obras. Nadie sería un idólatra, por ejemplo. Nadie sería un egoísta. Todos pudiéramos reflejar la gloria de Dios eficazmente. Pero eso no sucedió así. Ahora, lo segundo que encontramos en el texto que acabamos de leer es que Dios le dio al hombre un trabajo que él debía hacer el mismo día que él fue creado. No lo dejó sin nada que hacer a expensas, le dijo y lo bendijo Dios y le dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoread, acciones que el hombre tenía que hacer. Mire el versículo 15 también. Tomó pues al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Cosas que el hombre tenía que hacer. Eso también es parte de la imagen de Dios en nosotros. Fuimos creados por un Dios que obra, por un Dios que actúa. Y por lo tanto nosotros debemos imitarle a Él también haciendo exactamente lo mismo, obrando y actuando para su gloria. Ahora bien, he aquí la pregunta que nos trae a nosotros por delante. ¿Debía el hombre trabajar los 7 días de la semana completamente, de manera ininterrumpida, los 365 días del año y el resto de los días de su existencia sin descanso? ¿O el hombre debía descansar? Bueno, yo creo que Génesis capítulo 2 nos responde esa pregunta. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, hay dos cosas aquí que yo deseo llamar vuestra atención a la luz de lo que Moisés está escribiendo aquí en este texto. Y lo primero es relacionado con la pregunta que acabamos de hacer nosotros hace un momento, si el hombre entonces debía trabajar continuamente sin descanso, o Dios había estipulado entonces traer un descanso para el hombre, es ver las dos cosas muy evidentes que nosotros podemos extraer del texto. Una relacionada con el ejemplo de Dios y la otra relacionada con lo que Jehová Dios dijo explícitamente. Así que lo que vamos a hacer básicamente es ver esos dos aspectos. ¿Cuál fue ese propósito original de Dios ejemplificado en el día de reposo? Y en segundo lugar vamos a ver dos cosas que Dios declara en el texto con respecto a ese día de reposo. El versículo 2 del capítulo 12 nos dice que Dios reposó al séptimo día de haber iniciado su obra. Y lo mismo se repite en el versículo 3. En ambos casos la palabra hebrea que se usa allí para reposo es la palabra hebrea sabbat, de donde viene nuestra palabra sábado, que significa cesar. Ahora bien, eso no quiere decir, como le pudiera estar pasando por la mente a alguien, o a los niños, ¿verdad?, que nos están escuchando en esta mañana, que Dios estaba cansado y se tomó un descanso ese día porque Él había hecho la creación que había hecho y ahora estaba cansado y Él debía descansar, reposar. En Isaías 40:28 dice que nuestro Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él es todopoderoso. Él no tiene la necesidad de recrear sus fuerzas para tomar nuevamente fuerzas y avanzar hacia adelante, porque Él nunca se agota. Ahora, tampoco significa que Dios entró en un periodo de inactividad, como que si llegó ese tiempo y a partir de ese momento, del séptimo día, entonces Dios dejó de hacer cualquier cosa y se quedó inactivo. No. Es interesante que cuando el Señor Jesucristo fue acusado por los fariseos de sanar en el día de reposo, uno de sus argumentos en Juan capítulo 5, versículo 17 fue precisamente: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios continúa preservando el mundo que creó, interviniendo en la historia de la humanidad a través de su providencia, llevando a cabo su plan soberano, eterno, de redención. Así que nuestro Dios no está inactivo. Así que nuestro Dios en Génesis 2 no fue que, cuando dice que reposó, Él entonces quedó inactivo de cualquier obra. Si eso es así, ¿verdad?, como usted lo está diciendo, pastor, y es lo que vemos, porque esa es la enseñanza que nosotros entendemos de las Escrituras en otros pasajes, ¿qué significado entonces tiene que Dios reposó? Porque estamos viendo el ejemplo de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios reposó en el séptimo día? ¿Qué significa esas palabras entonces que están allí? ¿Por qué Dios reposó en el séptimo día? Él creó lo que creó y tomó el séptimo día para reposar. Bien, nosotros podemos decir al menos 4 cosas, 4 razones del por qué pensamos que Dios reposó. En primer lugar, Dios reposó en el séptimo día para declarar que su obra había sido completada. Mire esa frase en el versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. No quedó más nada. Yo creo que esta frase resume que todas las cosas creadas desde el primer día hasta el día sexto fueron creadas y desde allí no existe nada nuevo debajo del sol, porque ya Dios todo lo ha creado. Y al reposar ese día, Dios está diciendo que su obra ya había sido completada, no faltó más nada. Como dice un comentarista, desde entonces ningún cambio permanente se ha hecho en el mundo.
Ninguna especie animal ha sido formada como nueva, ninguna ley de la naturaleza ha sido abrogada, ni ninguna añadida. La obra de la creación, en Génesis 2, había llegado a su fin. Ahora, en segundo lugar, Dios reposó el día séptimo para expresar un sentido de satisfacción y deleite en todas las cosas que Él había creado. Es interesante que esa misma palabra en Éxodo 31:17 dice que el Señor, cuando le dice a Moisés acerca del día de reposo, en Éxodo 31:17, dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Y es interesante las dos palabras que usa aquí Moisés, porque esa palabra reposó que usa allí y que Reina Valera traduce como Sabbat, no es la que está usando allí para reposó. La palabra hebrea que usa allí para reposó es la palabra hebrea yinapesh, que significa refrescar, que significa reanimarse. Está incluido eso en el reposo de Dios. Dios había concluido y había estado satisfecho de la obra que había terminado. En Éxodo 23:12 también aparece esa misma palabra, reposó, traducida como reposó en español, pero es la palabra yinapesh, que significa refrigerio, y está traducida en español ahí sí como refrigerio. Eso es como cuando usted está haciendo algo importante, se trasnocha, ¿verdad? Y día tras día, y está haciendo algo importante. Y usted finalmente lo termina ese trabajo, y usted siente esa satisfacción así como que, wow, terminé, quedó precioso. Y uno siente como ese gozo, esa satisfacción por eso que está terminado. Bueno, lo mismo está ocurriendo también con Dios. Y es interesante que Dios en ese sentido nos está dando a conocer algo que nosotros de repente pudiéramos pasar por alto. Y es ese deleite que Él sintió, esa satisfacción que Él sintió al ver concluida su obra maestra en 6 días. Note lo que Él dice inmediatamente de Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que todo era bueno en gran manera. Así que el reposo sabático de Dios fue un tiempo de placer, fue un tiempo de deleite, fue un tiempo de regocijo, fue un tiempo de satisfacción para Él. La satisfacción de haber quedado completada toda su creación, exactamente como Él lo había planificado. Así que el séptimo día fue un día de gozo para Dios, fue un día de alegría, y en ese día que Él reposó. Ahora, en tercer lugar, la tercera razón que nosotros podemos ver en el texto es que al reposar en aquel día, Dios mostró a nuestros primeros padres el tipo de reposo que les esperaba a ellos en la eternidad. Si permanecían en obediencia, he aquí el reposo que a ustedes les espera. He aquí lo que ustedes van a disfrutar. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, por ejemplo, habrían entrado en ese reposo eterno sin conocer la muerte. Pero nosotros sabemos que eso no ocurrió así. De modo que el reposo sabático que nosotros encontramos en Génesis capítulo 2 está relacionado con ese reposo eterno que nuestras almas experimentarán después de la muerte en la eternidad. Yo creo que esa es una de las enseñanzas claras que nosotros encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 1 al 10. Allí se relaciona el reposo de Dios del séptimo día con el reposo eterno que Él ha preparado para su pueblo. Ahora, en cuarto lugar, Dios reposó en este día para establecer un patrón al hombre que él debía imitar en el uso de su tiempo. Dios reposó en el séptimo día para darle al hombre, para establecerle al hombre un patrón que éste debía imitar en el uso y la administración de su tiempo. El hombre está puesto para ser un imitador de Dios, ¿verdad que sí? Y los hijos de Dios mucho más.
Dios hizo su obra no en 7 días, no en 8 días, Él hizo su obra ¿en cuántos? En 6 días. Y en un día Él reposó de la obra que había hecho. Dios pudo haber hecho su obra en segundos, así, hacerlo una vez. Es más, Él lo pudo haber hecho en minutos o en 1 hora. Pero Dios se tomó la molestia de crear el tiempo y dentro de ese tiempo, entonces, hacer y ejemplificar y darnos a nosotros lo que nosotros vemos hoy, el mundo y el universo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Marcos 2.27 es interesante que dice que el Señor Jesucristo dice allí, ¿verdad?, que el reposo, ¿verdad?, fue creado por causa del hombre, del 7º día, no fue por causa de Dios. Ese reposo del 7º día, que Dios, ¿verdad?, reposó de lo que había hecho, acababa de crear al hombre en el 6º día, y Él reposa, dice Marcos, Cristo, en 2.27, que la causa de ese reposo está en el hombre, no en Dios. Ahora, Dios reposó en el 7º día, y por lo tanto Él estableció un patrón a seguir, de descanso, que nosotros debemos imitar. Ese es el argumento que nosotros encontramos en el Decálogo, en los 10 mandamientos, en Éxodo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Por qué? ¿Por qué en 6 días? Bueno, el Decálogo nos lo dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque yo le tengo, ¿verdad?, que dar el 7º día a Dios, porque yo tengo que reposar para Él. Bueno, el texto también lo dice, porque Dios reposó en el día 7º, lo bendijo y lo santificó. Hay una conexión aquí, evidente. Y esa puede ser la razón por la cual Moisés enfatiza en Génesis 2, 1 al 3, el hecho de que Dios reposó en el 7º día. Miren cómo él lo dice en el versículo, 2 veces repite esa palabra, en el versículo 2 y en el versículo 3. Mira cómo él lo dice: y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó en el día 7º toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º. Un énfasis en que Dios reposó en ese día 7º. Dios bendijo el día 7º. Ahora, mis hermanos, hoy que estábamos viendo de que debemos ponernos en la mente y en los zapatos de los destinatarios originales, imagínense qué debieron entender, porque estoy citando Éxodo 20, imagínense qué debieron entender los judíos que estaban en el Éxodo, en el desierto, cuando escucharon por boca de Moisés pronunciar los 10 mandamientos, que de paso Dios mismo escribió y se los dio al pueblo. ¿Qué debieron haber entendido estos judíos al escuchar estas palabras? Bueno, lo primero que les tuvo que haber pasado por su mente es que el día de reposo no se estaba creando en ese día cuando los judíos estaban en el desierto, sino que el día de reposo era originario de Génesis capítulo 2, cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando Dios hizo la creación. Así que para un judío, el día de reposo, y aquí esto es clave para nosotros después llegar a lo que vamos a ver más adelante, y por eso quiero sus mentes, para un judío era fácil ver la conexión de lo que Dios estaba diciendo a través de Moisés en ese momento. Deben descansar un día de cada 7, porque en 6 días yo hice los cielos y la tierra y un día reposé. Ellos debieron conectar eso con lo que sucedió en Génesis cuando Dios hizo la creación. Eso era algo que iba a pasar por la mente de un judío. Así que el día de reposo no nace en el Sinaí, no nace en la ley, sino que nace en la creación.
Y eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Resumiendo entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Brevemente, hemos dicho que este reposo sabático es una declaración de que la obra creadora de Dios ha sido completada. En segundo lugar, hemos dicho que es una manifestación del deleite, el gozo, la satisfacción de Dios, de haber completado su obra. En tercer lugar, que eso es un tipo de figura del reposo que al creyente le espera en la eternidad. Y en cuarto lugar, hemos dicho entonces hasta ahora que eso es un ejemplo que el hombre debe imitar, porque Dios a sí mismo lo hizo. Pero Dios no se limitó a darnos un ejemplo por medio de su reposo sabático, sino que Él hizo también dos declaraciones expresas que señala el mismo Dios en el día de reposo, el día que Él mismo también descansó. Y eso hace que ese día de descanso sea un día especial. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado en esta mañana. El propósito original de Dios en el día de reposo expresado por Él mismo. ¿Qué dijo Dios del día de reposo? Bueno, en primer lugar, Dios bendijo ese día. Esa porción de tiempo la bendijo Dios. Mira el versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué significa que Dios haya bendecido ese día? Miren, nosotros vivimos una época donde la palabra bendición se usa tan, esa es la palabra, a la ligera, que se nos pierde, parece como si estuviéramos saludando a alguien, como que ese hola, ¿cómo estás? Que lo preguntamos es más por muletilla, no porque nos queremos sentar con la persona a escuchar 2 horas de cómo está realmente, ¿verdad?, en la vida, sino que queremos, hola, ¿cómo estás? Así como un saludito. Bueno, ese Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Esa palabra bendición la hemos popularizado tanto, puesta en nuestra boca de una manera tan ligera, que de paso cuando decimos Dios te bendiga y lo decimos así como si fuese un saludo y no como un deseo genuino de mi corazón de que Dios derrame su bendición sobre ti, nosotros estamos usando el nombre de Dios en vano, de paso. Pero, ¿qué significa el hecho de que Dios derramó su bendición especial sobre ese día? Bueno, como señala el doctor Ian Campbell, él dice que el significado de esa palabra bendición puede ser determinado si nosotros la comparamos con su opuesto, maldito de Dios. Eso implica ser maldito de Dios. ¿Eso implica qué? Eso implica, por ejemplo, estar fuera del favor de Dios. Eso implica estar en enemistad con Dios. Eso implica estar sujeto al juicio de Dios. Por lo tanto, estar bajo la bendición de Dios, entonces, ¿qué implica? Implica que si yo estoy bajo la bendición de Dios, yo estoy bajo una relación especial con Dios, bajo una relación amistosa con Dios, bajo una relación en la cual yo puedo disfrutar del favor de Dios, bajo una relación en la cual yo puedo deleitarme en Dios. Y cuando Dios bendice algo, Él ¿qué está haciendo? Él está declarando su favor sobre eso que ha sido bendecido. Y eso trae a su vez que se cumple el propósito por el cual Él está bendiciendo eso que está bendiciendo. Por ejemplo, ahí mismo en Génesis, mire el versículo 22. Génesis 1:22 dice, y Dios los bendijo diciendo a los animales, fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día 5. Dios establece aquí un propósito claro para los animales, de que ellos se reproduzcan, que ellos se multipliquen. Pero Dios también les bendice en ese día,
para que puedan llevar a cabo ese propósito por el cual Dios les está diciendo, hagan esto que yo les estoy diciendo. ¿Qué estamos diciendo nosotros hasta ahora? Que es por medio de la bendición de Dios que capacitó a los animales para que tuvieran el deseo, la capacidad de poderse reprocrear, multiplicarse y llevar a cabo el propósito por el cual Dios les dice, multiplíquense, para que no sean uno, sino muchos. Bueno, esa capacidad, ese deseo de quererse multiplicar, imagínense que, ¿verdad?, tengamos una generación de venezolanos que no se quiera casar y no quiera tener hijos, ¿verdad? Ponemos en riesgo la extinción de nuestro país, ¿verdad? A menos que lleguen extranjeros y todo, pero imagínense eso, que no querramos ni tener hijos ni nada, nos quedamos así, nos morimos y da, y ve para el otro con esa conciencia. Ahora imagínense que hubiese pasado también con los animales. Bueno, Dios puso ese deseo de que se multiplicaran, de que se desearan para poderse reproducir. Y lo mismo vemos con respecto al hombre en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las bestias y en las aves. Lo mismo. Y el hombre empezó a multiplicarse. Ahora, ¿saben una cosa, mis hermanos? Las bendiciones de Dios no son como las nuestras. Yo puedo expresar en esta mañana una bendición para ustedes, pero yo no tengo la capacidad ni el poder de finalmente ver mi deseo cumplido en ustedes, porque yo no tengo ese poder ni esa capacidad. Yo le puedo desear mucho bien, que Dios me los cuide, o que yo puedo decir, no, que Dios los prospere. Yo no puedo prosperarles, ni siquiera dándoles trabajo, porque eso no depende de uno. Yo no tengo esa capacidad, ninguno de nosotros las tenemos, pero Dios sí la tiene. Dios, cuando pronuncia su bendición especial sobre algo, Él se está asegurando de cumplir eso que Él ha bendecido. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Produzca la tierra hierba verde, y la tierra produjo hierba verde. La palabra de Dios tiene un poder creativo. Dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice Dios, y será prosperada para aquello que la envíe. La palabra de Dios hace lo que quiere. Y cuando Dios bendice algo, Él va a impartir un favor especial sobre eso que Él bendice. De manera que al bendecir el séptimo día, Dios está invistiendo ese reposo de un favor especial que no lo tienen los demás días. Es un tiempo especial que contempla la bendición de Dios que no lo tenemos en otro momento, sino allí. Y la pregunta que debemos hacernos ahora por delante es, ¿a favor de quién es esa bendición? ¿Para beneficio de quién Dios derramó su bendición sobre el séptimo día? ¿Quién sería el beneficiario primario del favor pronunciado por Dios en el Edén del séptimo día, de esa bendición especial? Bueno, antes de responder esa pregunta, yo quiero que noten algo conmigo en el relato de Génesis 1, porque cuando usted ve los versículos del 1 al 30, usted ve la secuencia de un periodo de tiempo dividido en mañana y tarde. Y Dios creó esto y aquello, y fue la tarde y la mañana, el día primero. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Sin embargo, nosotros vemos también que
que esos días están divididos a su vez en periodos de horas, específicamente de 24 horas. Ahora, ese tiempo de 24 horas y de 7 días cuenta para nosotros, pero no cuenta para Dios. Y yo espero no confundirlos con esto, pero esto tiene importancia para lo que nosotros vamos a seguir diciendo más adelante, porque nuestro Dios es eterno. Ahora, ¿qué significa eso? Que Dios sea eterno. Bueno, para decirlo de otra manera, eso es lo que quiere decir, es que Dios vive y está en un eterno presente, en un constante presente. Cuando Él se revela, por ejemplo, a Moisés en Éxodo, capítulo 3, versículo 14, cuando Él dice, yo soy el que soy. Dios no le dice, yo soy el que fui. O le dice a Moisés, yo soy el que seré. No, Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Dios no vive en el tiempo como nosotros vivimos en el tiempo. El tiempo es parte de la creación de Dios. Antes de Dios el tiempo no existía. Por eso es que tratar de explicar muchas cosas de la humanidad en la línea del tiempo es inexplicable cuando lo comparamos con Dios, porque el tiempo es creado por Dios. Lo mismo que el espacio, lo mismo que la materia, y todos juntos constituimos este mundo, universo en el cual nosotros vivimos y desenvolvemos nuestra existencia. Pero Dios está por encima de todo eso, de todo lo creado. De manera que cuando Dios bendice el séptimo día, indudablemente Él está pronunciando su favor de ese tiempo particular sobre el hombre. No para beneficio del mismo, sino para beneficio del hombre. Como dijimos hace un momento, Él pudo haber creado el mundo en 1 minuto, en 1 hora. Pero Él decidió crear el tiempo. Dentro de ese tiempo Él creó un patrón cronológico de días que nosotros le llamamos semanas. Esos son 7 días. Y dentro de cada uno de esos días tenemos las horas. Bueno, Dios bendijo el séptimo día de manera especial. Años más tarde, en aquellas tablas de piedra, el mismo Dios daría una de las razones a Moisés por las cuales Él declara ese significado de bendecir el séptimo día. En Éxodo 29 Él dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, cuando uno lee este texto es interesante porque el texto dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Ese reposo, ¿quién lo debe cumplir? ¿Jehová o el hombre? El hombre. Mas el séptimo día es reposo para Jehová, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, después de haber hecho toda su creación. ¿Ese reposo quién lo cumple? Ese reposo lo cumplió Dios. Y nos da la razón. Dice, y Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios está diciéndole a los judíos en el monte de Sinaí, guarda el día de reposo, porque al principio de la creación yo Jehová lo creé, lo santifiqué y lo bendije de manera especial. No para beneficio mío, sino para beneficio tuyo. Eso es lo que dice Cristo en Marcos 2:27 que citamos hace un momento. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Ahora, Dios no solo bendijo el día, versículo 3, sino que también lo santificó. Y bendijo Dios el día séptimo, ¿y qué dice? Y lo santificó. Cuando la Biblia habla que algo es santificado, ¿a qué se refiere? ¿Qué viene a nuestra mente? ¿Qué quiere decir Dios con que algo es santificado?
Bueno, cuando nosotros vemos cómo la Biblia usa esa palabra santificación en otros textos de las Escrituras, nosotros llegamos fácilmente a la conclusión de que eso es algo que ha sido apartado, separado para un uso común, específico y normalmente religioso. Por eso Dios nos llama a nosotros santos, apartados para vivir para la gloria de Dios. Pero, ¿qué quiere decir entonces que el día de reposo ha sido santificado por Dios? Bueno, lo mismo. Dios ha separado ese día de los días ordinarios de la semana para Él, para que el hombre descanse, para que el hombre le adore y le sirva de manera especial en ese día. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se recuerdan el tabernáculo y todo lo que había allí. Dios bendijo el tabernáculo y lo santificó. Era un edificio especial, un lugar especial, el templo. Y ese templo no podía ser usado para tener, por ejemplo, reuniones de negocio, por ejemplo, o para practicar cualquier tipo de deporte, o para pasar un tiempo relax, ¿verdad?, de descanso. No, el templo era un lugar santificado por Dios para un uso exclusivo religioso. Ese edificio debía ser separado de las otras edificaciones del pueblo de Israel para el servicio a Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos que el rey Belsasar de Babilonia se le ocurre la maravillosa idea de tomar los vasos del templo de Salomón para hacer una fiesta pagana, nosotros vemos por el relato en Daniel capítulo 5 lo que ocurrió allí. La ira de Dios cayó sobre él. ¿Por qué? Porque al final, y aquí yo quiero que me sigan entonces, nuevamente, de manera particular, hacer un uso indebido de algo que Dios ha santificado es profanar el nombre de Dios. Y Dios santificó el día de reposo. Él declaró que ese tiempo especial le pertenecía a Él de una manera especial. Y Dios está diciendo, yo lo bendije, yo lo santifiqué, yo reposé en ese día y yo espero que ustedes también lo hagan. Y yo vuelvo y repito, Dios se lo está diciendo a la humanidad, al ser humano, y nosotros que hoy día tenemos esa revelación completa, entendemos como hijos de Dios que los primeros que estamos llamados a seguir el ejemplo de Dios, a imitar a Dios, somos sus hijos. Son sus hijos. Dios pronunció una bendición. Dios santificó ese día para hacer un uso conforme a lo que Él ha establecido para ese día. Hay una bendición especial, mi hermano, que cae en el día del Señor que no la experimentamos en ningún otro día de la semana. Hay una bendición especial para quienes guardan el día de reposo, que Dios se las quita y no se las concede a quienes lo toman a la ligera y lo profanan. Yo no sé qué tipo de bendición, pero yo sí veo que hay cristianos que viven una vida de cristianos tan amargados, tan perdidos en el mundo, que uno dice, yo no quisiera estar en sus zapatos. Yo no sé si esa bendición se traduce en algo material, porque a veces Dios nos da riquezas es para destruirnos, pero puede ser que sea prosperidad económica, puede ser que sea cualquier oportunidad de cualquier cosa, puede ser una buena salud, puede ser cualquier cosa que Dios te dé como bendición en especial, por honrarlo a Él, por guardarle a Él, por seguir sus mandamientos, no por tomar a la ligera el día del Señor. Dios derramó una bendición especial sobre ese día. ¿Saben? Hay algo que ocurre aquí cuando cantamos como iglesia que no ocurre en la grabación cuando usted la escucha en su casa. Hay algo que ocurre aquí cuando la palabra de Dios es predicada, y no se crea que porque yo estoy aquí predicando, Dios también está hablando a mi vida y Dios me está redarguyendo, y yo también estoy siendo edificado con esto que yo ya he estudiado, con esto que yo ya y con esto que yo estoy pronunciando aquí, Dios me está edificando también. Pero, y hay algo especial que Dios hace aquí, que no queda en las grabaciones, que no se ve en la internet, que sucede
cuando su pueblo se reúne. Esa presencia especial de Dios, esa bendición especial de Él, esa convicción que solo viene cuando pedimos la asistencia de Dios, cuando su iglesia está congregada, que no la obtienes cuando estás en otro lugar. Ahora, en su día, cuando la iglesia se reúne en el día de Dios establecido, porque eso es algo que nosotros también vemos en las Escrituras, Dios le plujo establecer un día en el cual su iglesia en el nuevo pacto se reuniera el primer día de la semana. Él ha prometido una bendición especial sobre ese día. Yo creo que el mejor comentario de lo que yo estoy diciendo ahorita, y veremos este texto más adelante, es Isaías. Vaya conmigo a Isaías 58. Que de paso, Isaías 58 está en el contexto de la profecía hablando de Cristo. Y mira lo que dice Isaías 58, versículo 13. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y veremos qué significa eso de hacer tu voluntad en mi día santo, dice Dios, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces y solo entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios ha bendecido el día de reposo de una manera especial que Él llevará a cabo su propósito. Él nos bendecirá con toda bendición espiritual. Ahora, mis hermanos, para ya ir cerrando, ¿qué aprendemos de todo esto? Con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué podemos llevarnos el día de hoy? Bueno, en primer lugar, que el día de reposo, mis hermanos, tiene su origen en la creación y no en el monte Sinaí en Éxodo 20, sino en Génesis capítulo 2. Dios estableció su ejemplo como un patrón que nosotros debíamos seguir a la hora de usar nuestro tiempo. Dios no hizo al hombre, ¿verdad?, para que se dedicara a trabajar los 7 días de la semana, los 365 días del año, hasta que falleciera y muriera y existiera sin tomar descanso. No. Dios hizo al hombre para que trabajara, reposara, trabajara y reposara, trabajara y reposara. Eso es saludable para el cuerpo, eso es saludable para el alma. Sabemos que hay cosas que son necesarias que debemos hacer en el día de reposo. Y yo no quiero caer ahorita en detalles, más adelante hablaremos de algunos ejemplos. Pero hay cosas que debemos hacer en el día de reposo. Por ejemplo, debemos alimentarnos, debemos comer. Y para comer hay que hacer ciertas cosas para poder alimentar nuestro organismo. Pero el creyente que pone delante de sí el carácter especial de ese día, va necesariamente a guardarse de los afanes del mundo, de los problemas del mundo, para reservar ese día para adorar a Dios en comunión con los hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque Dios ha derramado su bendición especial en ese día y hablará y traerá convicción a mi vida de una manera especial e intensa, como en ningún otro lugar. Ahora, en segundo lugar, aprendemos de este pasaje que el día de reposo fue instituido primariamente, originalmente, para el beneficio y la alegría del hombre. Dios bendijo ese día y lo santifica. Y nos está enseñando de ese modo, no es una carga, no es un fastidio, ay, ahora pararse temprano, otro domingo más. No. Debe ser un deleite. Debe ser una fiesta solemne, debe ser un tiempo de regocijo. Dios lo estableció así, nos dio ejemplo, y es un tiempo deleitoso de comunión con Él, y está para nuestro beneficio. Un día de cada 7.
Dios nos releva de nuestras ocupaciones, de nuestros afanes pasajeros, de nuestras cosas cotidianas, lo dejamos a un lado para ocuparnos en algo que nos beneficia en sobremanera, que nos alegra en sobremanera. Y entendiendo eso, la forma especial en la cual Dios obra en su día, yo voy a ocuparme durante la semana para yo poder estar ese día apto física y mentalmente para guardarlo para Él. Un día de cada 7. ¿Saben? Estas cosas tienen valor eterno. Ahora, yo me preguntaba muchas cosas porque durante esta semana y las pasadas también, ¿debería ser el día del Señor un día de carga para un verdadero creyente, un hijo de Dios? Un día como que, pararse otra vez a ir un domingo a la iglesia. Si no, esos hermanos fastidiosos me están a mí llamando todo el día que porque no fui a la iglesia. ¿Debería ser eso para un creyente? ¿O un creyente debería estar ansioso de que, wow, es jueves y ya nos acercamos al domingo y qué bueno que voy a estar en la iglesia reposando de todos los afanes de este mundo y voy a poder disfrutar de mis hermanos, disfrutar de Dios, de su presencia, de su amonestación? ¿Qué debería ser el día de reposo para un verdadero creyente? Por ejemplo, el ofrendar, el dar de mi mano lo que he recibido de la mano de Dios, que es para ti. ¿Es una carga o es un deleite? ¿Cómo estás ofrendando? ¿Cómo están tus finanzas? ¿A qué le das prioridad? ¿Qué tiene la prioridad? ¿Están tus ojos puestos en Jesús o están tus ojos puestos en la tierra? Esperando que las cosas se acomoden, la inflación baje, el dólar baje, el petróleo suba, para entonces mejorar tu economía y entonces decidir cumplir con ciertas responsabilidades. ¿Qué es? ¿Cómo estás ofrendando? Bueno, Dios dice que Él ama al dador alegre. ¿Sabes? Esos niños que obedecen y, sí, está bien papá, yo ya voy a botar la basura. Eso no es obediencia. Cuando ofrendamos, ¿cuál es la disposición de nuestro corazón? Como que, ay, cómo me pesa dar esto, pero bueno, tengo que cumplir. ¿Cómo está nuestro corazón? Finalmente es Dios el que te está viendo. Y Él ha santificado ciertas cosas y Él ha bendecido ciertas cosas. Lo mismo de tu tiempo. ¿Cómo está tu tiempo? ¿Cómo administras tu tiempo? Ay, es que no tengo tiempo para estudiar. Y tú, ¿cómo estás administrando tu tiempo? No, es que no pude sacar todo el trabajo toda la semana, ni el sábado. ¿Cómo te estás administrando tu tiempo en el trabajo que no pudiste sacar, que tuviste que ocupar el día domingo para trabajar? ¿Cómo te estás administrando? ¿Está Dios en la prioridad o Dios está por allí en si me queda tiempo? ¿Sabes? El hecho de ser relevado de muchas responsabilidades un día a la semana, de esas preocupaciones terrenales, para poder ocuparte en Dios, para poder tú llegar con tu mente, tu cuerpo a deleitarte en Dios. ¿Cómo tú estás planificando eso? Esa es la pregunta. ¿Qué importancia le estás dando? Es Dios quien ha dicho que su presencia especial estará cuando su iglesia se reúne. Es Dios quien ha bendecido este día, es Dios quien ha santificado ese día. ¿Cómo yo estoy reaccionando a eso? Los hijos de Dios aman estar en la casa de Dios. Yo sé que un hijo de Dios se deleita estar en comunión con Dios, ama escuchar su palabra, ama a los que Dios ama, es decir, a nuestros hermanos, aunque sean difíciles de soportar,
Les amamos, anhelamos pasar tiempo con ellos, tratamos de quitar impedimentos durante la semana para poder estar allí, establecemos prioridades, porque primero es Dios y mi comunión con Él, después está el resto. Y si no, lo siento mucho. Un hijo de Dios que ama a Dios tiene sus prioridades establecidas claras. Como esa gente que me dice a veces, ¿verdad? Pastor, yo no fui hoy al culto, pero yo estuve en el espíritu allí. Eso parece sonar, ¿verdad? Como que... Mire, mi hermano, ¿por qué no viniste finalmente al culto? Yo no le predico aquí a los espíritus, yo le predico a personas, ¿verdad? Uno le predica a personas. No es espiritista, ¿verdad? Uno debe venir con su espíritu y con su mente, pero también con su cuerpo. A menos que una causa justificada que Dios acepte, no yo, porque quien convoca esta reunión domingo tras domingo no es el pastor. En el hecho en tal de que muchos hermanos se reportan, yo espero que esté detrás el hecho de nada más informarme por qué no está aquí, porque la excusa debe ser para Dios, no para vergüenza conmigo. Si estamos 3 mañana aquí, estamos 3. Pues su responsabilidad con Dios es su alma, usted verá. Yo trataré de hacer humanamente como pastor lo que pueda por usted y hacerle ver lo que está mal. Pero yo no puedo obligarlo y meterle una camisa de fuerza. Véngase para acá, ¿verdad? Y vamos para la iglesia. No. Eso va a revelar otras cosas en su vida. Yo me puse a pensar y a traerles un ejercicio mental para que... Y una lástima, y yo voy a repetir este ejercicio en otra oportunidad en esta miniserie del Día del Señor. Pero sígame por un momento en este ejercicio imaginario. Traiga su mente ahora mismo, y téngala allí, traiga su mente ahora mismo las razones válidas, obviamente, que usted ha tenido para ausentarse de la iglesia en los últimos 6 meses. Vamos a ponerle, vamos a tirar 6 meses. De diciembre para acá, estamos en mayo, sí, mañana empieza junio. Traiga a su mente esas razones. Y tenga 2, 3 razones allí. Válidas, no válidas, tráigalas y téngalas allí en su mente. Ahora, dejemos eso allí, tenga sus razones. Ahora, imaginémonos un día como hoy. Llegamos en la mañana, comienza el culto de adoración, el hermano que dirige el culto se levanta, nos llama a adorar, nos trae un tiempo de reflexión, lee un salmo introductorio, nos introduce a la adoración a Dios, empezamos a cantar, leemos las Escrituras, oramos a Dios, intercedemos por otros, le damos gracias a Dios por el tiempo de alabanza, seguimos cantando, volvemos a orar y seguimos cantando. Y para el último himno, ¿verdad? El hermano abandona el auditorio principal, aquí el estrado, y se sienta. Y la iglesia termina de cantar. Y aquí no se para nadie. Y de repente viene el hermano, ¿verdad?, que ha estado dirigiendo y se levanta y dice, miren mis hermanos, discúlpenme, pero el pastor Jonathan no se ha comunicado con nosotros, no ha venido el día de hoy, no sabemos qué le ha pasado. Lo cierto es que vamos a terminar de cantar unos cuantos himnos más, leemos la lectura y nos despedimos porque el pastor no vino y nadie se preparó para nada. La iglesia hace eso, se despide y nos vamos. El siguiente domingo yo me aparezco, ¿verdad? Así como, hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Pasa el mismo escenario, yo me levanto a predicar y yo, ¿verdad?, me excuso, simplemente, hermanos, no pude venir el domingo pasado, les pido que me disculpen.
¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué hubiesen pensado ustedes honestamente ese domingo pasado, que el pastor no vino y que todos estábamos aquí cantando esperando que él se levantara a predicar? ¿Qué les hubiese pasado por la mente? Honestamente, ¿qué le hubiese pasado? Piénselo ahí, no me lo diga, después me lo dice si quiere, pero ¿qué hubiese pasado por su mente? Ahora, ¿qué hubiese pasado también por su mente el siguiente domingo, que yo vengo y me levanto y simplemente les digo, hermano, mis disculpas porque el domingo pasado no pude estar aquí, pero vamos a continuar y seguimos como si nada hubiese pasado? ¿Qué pensarían ustedes? Ajá, y usted está pensando cosas, ¿verdad? Ahora, agarre esa excusa que usted tiene por la cual ha faltado los últimos 6 meses y déjemela hacer la mía. Y ahora, dígame qué piensa. Porque la excusa que usted puede tener la puedo tener yo y la puede tener cualquier hermano. Ahí como que la cosa cambia. Que, bueno, es que a mí me pasó esto, es que yo tuve esto que hacer, es que yo tuve esto. Bueno, eso mismo tuve yo también. Ese es el punto. ¿O usted cree que por yo ser pastor tengo más o menos derecho de estar aquí el domingo que usted? No, mi hermano. La misma responsabilidad que yo tengo aquí de predicar la palabra de Dios domingo tras domingo es la misma responsabilidad que usted tiene domingo tras domingo de estar aquí para escucharla. La misma. No cambia en nada. Su excusa yo la puedo hacer mía. La distancia, el carro, la cosa, ¿verdad? Y la distancia hay que hacer objeciones, porque si usted vive más de 100 kilómetros de aquí de Caracas, ¿verdad? Se entiende. Pero yo hablo de la distancia 40, 50 kilómetros alrededor de Caracas, esto que está aquí. No fuera de Caracas, Maracay, Valencia, no, estoy hablando de aquí. El tiempo, el trabajo, yo trabajo también, tengo mis ocupaciones. Los niños, los estudios, sacan tareas, ahora me estudio a primer grado otra vez y yo tengo cosas que hacer. Y tengo que estudiar primer grado. Yo también tengo cosas que hacer. La casa también, no llega el agua, a veces llega, hay que lavar la ropa, hay que planificarse, a veces y si se amanece sin luz también, la ropa si la tenemos planchada, si no la tenemos planchada, cualquier excusa. Yo estuve viendo y compartiendo con algunos pastores y algunas iglesias, de que yo no sé qué está pasando en el pueblo venezolano, cristiano. No sé qué está pasando. Bueno, yo sí sé qué está pasando en el fondo. Pero uno se pregunta, yo no sé qué ha estado pasando porque las asistencias a las iglesias en nuestro país han estado decayendo enormemente. Enormemente. En iglesias pentecostales, en iglesias bautistas, en iglesias de sana doctrina, hasta en las iglesias carismáticas, esas que nosotros, están viniéndose abajo las asistencias. Yo creo que hay un sentido en que Dios está purificando su iglesia, por allí. Pero hay otro sentido en el cual los hermanos, los verdaderos creyentes, están perdiendo de vista, con los ojos de la fe, a Dios. Usted observaba a los enamorados, ¿verdad? Están enamorados. Son tórtolos, ¿verdad? Y están ahí. Ellos no se paran temprano para nada, ¿verdad? Esos hijos nuestros que de repente no se paran temprano ni para barrer, ni para desayunar. Pero se enamoran y el novio le dice, a las 7 de la mañana en punto estoy en tu casa. No, ahora esa muchacha a las 5 de la mañana está arregladita, peinadita, y 6 de la mañana y quietecita ahí como que no me toque en el ventilador para que, ¿verdad? Esperando que llegue el novio. Pero tú le dices, mira, tenemos que estar temprano porque hay que estudiar, tienes que llegar, tienes clase a las 7 de la mañana en la universidad, siempre llegas a las 8, pero viene el novio y para la iglesia ni hablar, ¿verdad? Se para a la hora que él quiera. Pero enamorado es otra cosa. Anhela estar con el novio, hablar con el novio, puedes trasnocharse, y si le dice, se acostaba a las 5 de la mañana y tiene que pararse a las 7 porque a las 7 voy por ti, se para, ni duerme, pues se queda despierto para estar en vela, no queda mal. Bueno, ese mismo deseo que tú puedes ver
Y nosotros vemos en esa etapa preciosa del cortejamiento entre dos personas, ese deseo de estar allí, de hablar, de gozarte, estar. Ese es el mismo deseo que debe experimentar cada cristiano cuando se acerca el día sábado previo al día del Señor. Exactamente lo mismo. Es un tiempo deleitoso. Es el lugar donde nuestras almas son refrescadas. ¿Saben, mis hermanos? Este es el lugar de parada. ¿Usted ha visto cuando uno viaja así por largo tiempo y uno tiene que pararse para comer y reposar y 6 horas manejando en un carro, la espalda te duele y uno se levanta así en un lugar de paraje, ¿verdad? Se come una cachapa, una carne en vara sabrosa y uno reposa. Bueno, el día del Señor es nuestro paraje, es nuestro reposo, es nuestro tiempo de deleite, de descanso especial, donde Dios ha derramado su bendición especial sobre ese día. Esto no tiene nada que ver con un ritualismo religioso, con un conjunto de reglas de cosas que se deben hacer, que no se deben hacer. Aquí estamos hablando de tener comunión deleitosa con Dios, de ansiar el momento en el que llegue el día domingo para congregarme con mis hermanos y alabar a nuestro Dios. De eso se trata. Es por eso que el cuarto mandamiento no es extraño que sea el mandamiento más atacado por los evangélicos mismos. El cuarto mandamiento. La forma en la cual se debe observar, la forma en la cual se debe guardar. El cuarto mandamiento es el mandamiento más atacado del Decálogo. Y es curioso que usted puede tener a dos personas que tienen una postura del día del reposo, del día del Señor, y aquí tiene otro cristiano que tiene otra postura del día de reposo. Pero es curioso ver que ambos, aunque tienen posturas distintas del día de reposo, ambos creyentes se deleitan en Dios, crecen en Dios, guardan el día del Señor como ambos entienden, que también es diferente, pero ambos están creciendo en comunión en sus iglesias, y allí puede haber más armonía y deleite en Dios, en ambos, gozarse, cómo crecen, que en dos personas que tienen la misma teología del día del Señor, pero no guardan ese día como Dios espera que lo guarden. Algo curioso que pasa. Yo sé que hay domingos que no provoca levantarse, uno está indispuesto. Cansancio, pega. Nuestro país, nuestra ciudad es un caos. O sea, uno prefiere vivir en otra ciudad más aligerada, pero Caracas es un desastre. Y gracias a Dios por las cosas que están haciendo que aligeran un poco las cargas en las autopistas y las cosas, pero nuestra ciudad va a seguir creciendo, van a seguir vehículos y esto va a colapsar. Y eso cansa la mente, el ser humano, uno se agota físicamente. Yo sé que eso está allí. Pero saben, mis hermanos, hacer un hábito el hecho de indisponerme al día del Señor constantemente, domingo tras domingo, en la mañana, porque no, eso debemos ponerle cuidado a nuestro corazón. Cuidado. Cuando tú faltas a la iglesia, no te preocupes por lo que los hermanos piensan, por lo que yo piense, no. Preocúpate por lo que Dios piensa. Preocúpate por lo que puede estar pasando en tu alma, porque eso puede estar revelando solo dos cosas. O estás en una seria decadencia espiritual y vas, como dicen por ahí, palo abajo, o lo que está revelando simplemente es que tú eres un religioso fariseo, que no eres hijo de Dios y que crees que eres hijo de Dios. Pero ese síntoma de ausentarse de las reuniones de la iglesia cuando Dios nos ha convocado, puede estar revelando eso, y eso es algo que tú debes velar por tu alma. ¿Sabes por qué? Porque los creyentes verdaderos aman a Dios, aman tener comunión con Él, aman venir a escuchar su palabra, aman estar reunidos con su pueblo, aman el ofrendar, aman el ayudar a otros, aman el dar de su tiempo a otros. Saben, mis hermanos, si hay algo que yo quiero dejar en vuestros corazones en esta mañana es que, mis amados hermanos, amar a Dios requiere tiempo. Tiempo. Amar a Dios requiere tiempo. Y es precisamente de lo que se trata todo esto. Tiempo con Dios.
tiempo de pasar a solas con Él, tiempo de reunirnos como iglesia para glorificar su nombre. De eso se trata todo ello. ¿Saben? El mayor regalo que Dios le da a sus hijos es Él mismo. Yo no sé si usted ha escuchado a esas personas que de repente son, ¿verdad? Son ancianos y ya están decayendo y dicen, no, cuando esté en la gloria ya no voy a padecer en este cuerpo estas enfermedades. Y personas que de repente tienen problemas con las rodillas o con los brazos, o son ciegos, o tienen alguna deficiencia y dicen, cuando esté en la gloria ya yo voy a estar completo en Dios. O esas personas que han perdido su brazo y dicen, wow, cuando Dios venga y glorifique mi cuerpo, yo voy a tener un cuerpo glorificado. ¿Sabes, mi hermano? El móvil y la razón principal por la cual nosotros debemos anhelar estar en el cielo no es porque nuestros cuerpos van a ser glorificados y ya no vamos a padecer de enfermedades. Es porque en el cielo vamos a estar delante de la presencia de Dios mismo. Cristo mismo va a estar allí, el que nos redimió, el que nos compró, el que nos salvó, el que dio su vida por nosotros. Y no hay nada más deleitoso y más agradable que eso. Y eso debe ser lo que debe mover nuestros corazones. Y cuando tú colocas ese marco de pensamiento en tu vida cotidiana, diaria, tú lo vas a pensar 2, 3, 4, 5 y 6 veces para ausentarte en el día del Señor. Ni fiesta, ni diversión, ni responsabilidades, ni estudios, no va a entorpecer nada. Porque esto que nosotros hacemos hoy es simplemente una antesala de lo que haremos en la gloria, adorar a nuestro Dios. Como decía, y con esto termino, Hebreos capítulo 10, mira el versículo 19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora mire lo que dicen. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, el día que Cristo regresará en gloria. Porque finalmente la motivación del creyente debe ser nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía que va a ser mi propósito abrirle los ojos de la fe y que puedan ver lo deleitoso y agradable que es estar en la casa de Dios en el día que Él ha dispuesto para adorarle a Él. ¿Saben por qué? Porque ese es el lugar, ese es el día en el cual Dios ha derramado su presencia especial que no la ha derramado en ningún otro lugar. El día del Señor no es una camisa de fuerza, no, que lo que mejor sería librarnos, ¿verdad? Las camisas son así, exacto. Y sacárnosla, porque no podemos. No. El día del Señor es una fiesta deleitosa, es una fiesta agradable, de comunión, de adoración, de edificación para su pueblo, donde nosotros vamos a ensayar domingo tras domingo los cantos que entonaremos por la eternidad cuando estemos con Cristo. Eso es lo que hacemos cada domingo. Esto es una antesala de lo que vendrá. Vamos a orar. Oh Padre, Señor, seguimos delante de tu presencia porque te queremos dar gracias por este tiempo en el cual te ha placido que nosotros como iglesia revisemos lo que creemos acerca de este día que tú has implantado para que nosotros como seres humanos reposemos de nuestras labores cotidianas y lo guardemos para ti.
Han pasado más de 6.000 años. Y hoy estamos en el nuevo pacto. Tu Hijo Jesucristo que enviaste a la tierra vivió, murió y resucitó, vivió una vida perfecta. Hoy reina en los cielos. Y tu iglesia hoy se reúne cada primer día de la semana para alabar y glorificar tu nombre. Y hoy estamos nosotros aquí, siendo edificados, siendo nutridos, alabándote, glorificando tu gran nombre, siendo instruidos por tu palabra, siendo amonestados por ella, recapacitando en las cosas que hemos hecho mal, en lo individual, en lo colectivo. Pero Padre, tú eres bueno y perdonador. Perdónanos, Señor, por no considerar tu día en la forma en la cual tú lo has considerado. Perdónanos, Señor, por profanar tu día cuando nosotros lo hemos menospreciado por las cosas terrenales de este mundo. Ayúdanos, Padre, perdónanos y ayúdanos a ser fieles a ti. Restaura nuestro gozo. Danos el hábito, el buen hábito de poder ser un ejemplo a nuestros hijos, a la siguiente generación. Ayúdanos a ser de ejemplo a las congregaciones en nuestro país. Oh Padre, tú escucharás a tu pueblo. Gracias te damos porque tú siempre guardas y te reservas para ti un remanente fiel que no doblará su rodilla ante este mundo. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia fiel para ti, una iglesia que guarde tu día, que observe tu día de la mejor manera como tú has dicho en tu palabra. Guíanos en este tiempo en el cual nosotros vamos a seguir estudiando estas cosas. Pero permítenos sobre todo ser oidores que puedan hacer tu palabra y que no la olvidemos durante la semana. Te lo suplicamos y te lo rogamos en tu santo nombre. Amén.